el principio que llegamos aquí o desde los momentos más difíciles para poder resolver tus problemas. No todas las personas tienen esa misma suerte, pero sí hay que entender que uno tiene que mantener su humildad, el conocimiento que tú tengas en tu país, si lo tienes, si lo has adquirido, si lo has aprendido, siempre lo vas a tener en tu vida, en tu esencia, en tu experiencia, en tu actuar. Tú demuestras que eres una persona educada, una persona culta, una persona estudiada. Eso es súper valioso. Pero siempre es importante también entender que aunque tú tengas cualquier tipo de conocimientos, estás llegando a un país de normas distintas, de cosas diferentes que tienes que aprender a poder digerir, poder digerir y no equivocarte, porque ahí es cuando vienen esos errores, esas equivocaciones que además de que te cuestan dinero, te cuestan tiempo también, Giovanni. Bueno, Wendy, mira, lo interesante de llegar a este país es poner los pies sobre la tierra. Si tú no pones los pies sobre la tierra y vives una ilusión de querer ser o de querer tener, Ujú. se te pasa el tiempo Y y ahí quedas. al final el tiempo es tan valioso y el problema es que empezamos a creer en cosas que en este país son muy difíciles. Cada uno tenemos eh, un, un tema diferente. Yo te voy a decir algo, hay momentos para reír, hay momentos para hacer negocio, hay momentos para todo y hay momentos para echar cuentos. Claro. Y entonces hay veces que queremos vivir nada más del cuento. Y hay veces queremos vivir nada más de cosas que no nos van a hacer productivas en el momento de nuestro trabajo. Entonces vivimos y vamos viviendo un mundo que no es el de nosotros, un mundo que, mira, hay personas que no es que tengan, yo te voy a decir algo, Wendy, no existe la suerte, o sea, para mi criterio, para personas existirá, pero para mi persona no existe la suerte. Existe la forma profesional en la cual estés trabajando Ujú. y en el enfoque que tú tengas para poder llegar a tener algo. Porque yo, por ejemplo, cuando yo hablo a manera personal, el 80% de las veces hablo a manera personal. Yo, cuando llegué a este país, igual que llegamos todos los inmigrantes, hay personas que creen Ujú. que cuando tú llegaste y como ya estás más o menos Como de la tabla, organizada. dentro de la tabla de inmigración, como dicen, está Ajá. dentro de los recursos para poder pedir a una persona, eh, entonces creemos que esa persona no ha pasado trabajo. Y nosotros hemos pasado, los que llevamos muchos años en este país, hemos pasado mucho tropiezo. O sea, tú no entiendes el trabajo que han pasado otros porque a ti se te hizo más fácil. Entonces, Pero yo creo que a veces eso hace falta. pero al final te vas a dar cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Mira, yo entré hace 38 años. Ajá. Hace 38 años entré aquí a los Estados Unidos. Y hace 38 años ya estaban entrando los mojados. O sea, los que entramos, que no entramos por la Sí, frontera correcto, legalmente. exacto, que entras Y a por... veces, y a mí no me dieron un I-220A, a mí no me dieron un I-220B. O sea, tienes A- tu historia, pues. entonces, aparente, cuando tú ves que ya Giovanni está ready o listo como ciudadano americano, creemos que Giovanni entró por el Por el avión, por el aeropuerto, aeropuerto. no pasó, no hubo ido 20A. Entonces, cuando te sientas a hablar con Giovanni, ¿Tú crees que fue fácil? ellos como que las personas no aceptamos o que no vamos a creer que pasaste trabajo o que el trabajo que pasaste fue mucho mayor al que nosotros pasamos. Y entonces, nosotros tenemos una historia también. Lo que pasa es que la historia que nosotros vamos a redactar o vamos a poner no va a ser creíble, No, porque ya como estamos en otra tónica, eso. eso ya no lo vemos como que si es algo de importancia traerlo a reducir
porque ya es una etapa quemada, pero todos llegamos a esta nación de una manera tan terrible. Imagínate tú que cruzar la frontera. Tú ves a la persona, no, que pasé la frontera y estuve montado en una balsa y tú dices, pero es que eso es lo normal, eso es lo, o sea, bingo cuando una persona entra por el aeropuerto. Y ya eso ya lleva entonces, O sea, es un privilegio. es un privilegio grandísimo. Otro Que privilegio te es que evita muchos procesos posteriores. es correcto. Entonces, no lo entendemos y cuando nos sentamos en una mesa, es como que algo increíble. Yo a veces que me pongo a platicar con personas que han entrado a este país y tú las oyes hablar del IDOS 20A o el IDOS 20A, el IDOS 20B, como que si fuese el peor de los pecados. Ajá. Pero si uno contara la historia de uno, de que no tuvo IDOS 20A ni IDOS 20B, sino que tuviste una carta de deportación automática, diría, wow, eso es mentira, esto tan, pero todos tenemos una historia y a veces que la historia Es de nosotros es distinta. más grande. Claro. Pero al detalle es que cuando tú llegas a este país, tienes que traer primero el foco. Por ejemplo, yo admiro, y te digo algo, admiro en uno de los momentos a muchas de las nacionalidades y una de las que yo traigo a colación siempre es al cubano. El cubano cuando viene se corta raíz, corta el ombligo y dice yo voy a hacer mi vida aquí en esta nación. Y no se olvida de los que deja allá. Siempre tiene presente a las personas que están allá, pero no tiene esa visión que dice, yo voy a comprar mi casa y me voy a ir a vivir allá, voy a pasar mi vejez, como muchos de América del Norte, perdón, América del Sur, Centroamérica, que venimos a trabajar acá y que no cortamos ese cordón umbilical y que seguimos pensando todavía. O sea, estando aquí, piensas allá. Piensas allá. Entonces, habemos muchos que llegamos y eso es una de las claves enormes. El tips más grande que yo te puedo dar para cuando tú llegas a este país es que cortes ese cordón umbilical. Porque al cortar ese cordón umbilical, siempre va a estar atado. No te deja progresar. Siempre vives en el allá y no vives en el aquí. Bueno, de hecho, te quiero contar algo y a veces eso no es preocupante porque cada persona hace lo que considera correcto, pero si tú ves de pronto personas que tienen aquí, vamos a poner 10, 12 años, y todavía están comparando las cosas que cuestan aquí con lo que hacían en Colombia. En cualquier tipo de servicio, Cuba, exacto, en lo que sea. Por ejemplo, tú llegas a comprar cualquier producto, vamos a poner un banner, ¿no? Y no, pero si es que en Colombia eso me sale en 100,000 pesos, sí, pero es que tú lo estás comprando en Estados Unidos, tú vives en Estados Unidos, tú produces en Estados Unidos en dólares, o sea, tú tienes que cambiarte aquí a Estados Unidos. Y esa es una de las primeras cosas. Claro. Y otra es que yo tuve. Y entonces eso no te hace caer en la realidad. Es duro. Déjame decirte, es muy duro. Y yo te voy a decir algo porque déjame decirte, quiero agregar antes de que tú digas que es duro. Es duro y sobre todo es duro para la persona que llega aquí después de los 35 años. Ahí es a lo que voy. Ajá. Yo entré a este país a la edad de 17 años. Y cuando yo entré en este país, yo no tenía, por ejemplo, yo no vengo con amistades de Nicaragua, yo no vengo con amistades de México, yo no tengo, es más, y me atrevo a decirlo con esto, yo nunca me he topado con un nicaragüense que yo conozca aquí en Estados Unidos. O sea, yo nunca he tenido, cuando tú ves el cubano viene y dice, sí, tú eras de jugaban dominó, lo que sea, y jugaban en la escuela. El otro, no, tú eres de Maracaibo, yo soy de no sé dónde, yo soy de la capital, de San Cristóbal, o del otro. Y yo no conozco, o sea, yo no he tenido ese tipo de privilegio que a lo mejor hubiese sido desventaja, porque me dediqué en realidad a crear y decir, voy a vivir aquí en Estados Unidos, esta es mi casa, esto es lo que voy a hacer,
aquí voy adelante, yo no voy para atrás, y sueño, imagínate tú que yo vengo de un papá y una mamá nicaragüense y hicieron su vida en Nicaragua, me imagino que tuvieron su casa o tienen su casa, pero eso no es mío, ni quiero, ni me interesa dentro de la parte un símbolo de decir, bueno, yo tengo, y hay unos que arraigan y dicen, no, porque yo tengo mi casa allá, eso no es tuyo, papi, eso, mami, eso no es tuyo. Esa propiedad es de tus señores padres, pero tú vives aquí en Estados Unidos. Entonces no puedes ni Claro. comprar una casa aquí. No, porque siempre porque vas a tú estar estás atado. Porque tú estás pensando que esa casa que no es tuya, es tuya. De hecho, fíjate, Entonces, con el tema de las remesas, y esto es un tema completamente diferente, pero hemos hablado varias veces en estas ocasiones, las remesas son una entrada importante en todos los países suramericanos y centroamericanos desde Estados Unidos porque muchas personas mantienen a su familia allá. Pero hemos conocido muchos casos de personas que mandan dinero para allá, casi que todo el dinero que ganan, viven aquí viven miserablemente, en una situación paupérrima. paupérrima. Miserablemente, están mal, pasan trabajo, pasan hambre, pero todos están bien allá, ¿me entiendes? Eso no es correcto. Ahí es a lo que voy. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te piden para poder hacer un buen asilo político, cuando te piden para acá, para poder tener un estado de vida un poco mejor, no hay el capital para Claro poder que hacerlo, no. porque todo el capital lo están succionando las personas que viven allá, que es bueno. Ahora, si tú tienes la parte familiar, pero realmente donde estás haciendo. Yo conozco una señora, Wendy, Ajá. que vive aquí y de repente va a la cafetería, vive dentro de una casa, o sea, está como cuidando a una familia, unos niños, creo, Ajá. en una casa, y le dan libre en la casa el sábado por la tarde y el domingo. O sea, sábado por la tarde y entra el domingo. Lleva en estos 18 años viviendo con esa familia. Esos niños que tienen, que cuida, ya son adultos, pero ella sigue cuidando en la familia, guardada ahí. Todo lo que gana lo Lo manda manda. para Honduras. No tiene nada aquí. Y entonces, así el comentario, ya se fue, creo, o que se iba a ir. Estuvo hace como 6 meses hablando conmigo. Y dice la señora que faltando un año para regresarse, que ya sabía ella que se iba a regresar, empezó a hablar con la hija, que era donde mandaba el El dinero. dinero. Y que le dijo la hija, bueno, imagínate, acá la casa está, pero yo no le he hecho tantas cosas. Si tú quieres, empieza a mandar más para que la encuentres más arreglada. Y dice que a ella le ha cogido un estado de nervio. Te estoy hablando de hace 6 meses que no la veo, pero de 6 meses para atrás, yo estuve viéndola como 6 meses antes, y que ella llegaba con un estado de nervio porque no tenía plata y que le había mandado toda la plata, y que el problema que tenía es que sentía que la Que no le habían casa hecho no nada. había hecho nada por. Entonces tú dices, yo me esforcé, sacrifiqué mi familia durante 18 años, y cuando llego encontrar 4 paredes, y yo no tuve nada de oportunidad para poder salir adelante en mi casa, haciendo, y me privé de tantas cosas viviendo guardada. Imagínate, cuando tú estás en una casa, por muy bien que te traten, estás prisionero. O sea, estás guardado. Si tú estás en una casa cuidando a alguien, estás de lunes, o sea, de domingo Claro. a sábado, todos los días, aunque te den libre, aunque tú trabajes 30 horas, 40 horas, pero estás amarrado ahí en esa parte ahí sin tener un familiar. ¿Sabes lo que es un sacrificio? Y que cuando llegues allá a tu tierra, estos familiares que tú te has esforzado no te han hecho absolutamente nada de lo que tú necesitas para eso. Entonces, es una pérdida de Es vida. frustrante. Y le pasa a muchísimos de los inmigrantes que están acá que no logran encontrar un estatus en este país, no logran hacer una vida en este país, no logran tener una relación en este país porque están pensando en el dinero que van a mandar para allá. No tienen ni dónde vivir acá para poder ayudar a la familia.
eso no va conmigo. Absolutamente. Entonces, al final te vas a dar cuenta que cuando tú cierras todas esas ventanas que te quedan abiertas, esas puertas que tienes abiertas, y te dedicas realmente a progresar, lo logras en este país. Bueno, antes de la pausa les quiero contar que el gobierno cubano inició el día de hoy la excarcelación de 553 presos políticos el día de hoy para sacarlos de las cárceles. Entre las primeras personas salieron de prisión muchos presos que tenían motivos políticos después de las protestas del 11J. Familiares de varios reclusos por motivos políticos fueron convocados sin ningún tipo de explicación a primera hora de la mañana el día de hoy en centros penitenciarios allá en Cuba, tras el anuncio del gobierno de que iba a liberar a 553 presos políticos de una forma gradual. La Casa Blanca el día de ayer indicó por su parte que las liberaciones comenzarían relativamente en poco tiempo y que entre los presos seleccionados habrían personas que participaron en las protestas del 11 de julio, que se conocen como el 11J, las mayores en décadas de Cuba. La Organización de Naciones Unidas dijo que estos prisioneros han cifrado en 1.148 la cantidad de presos por razones políticas en Cuba al cierre del noviembre del 2024 y esta excarcelación anunciada el día de ayer representa poco menos de la mitad de ellos, de los 1.148 que están. Por otro lado, la Organización de Justicia aseguró que a finales del año pasado 554 personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 2021, la mayoría en décadas, continuaban entre rejas y con penas de prisión de hasta 20 años. Esta es la primera excarcelación de presos en Cuba desde el año 2019, cuando las autoridades indultaron a 2.604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando fueron liberados 3.522. Y esto fue un gesto humanitario ante la visita del Papa Francisco en aquel momento. En declaraciones también de la televisión estatal, Marisela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, advirtió que las personas que saldrán de las cárceles no han sido indultadas ni tampoco tienen ningún tipo de amnistías, sino que técnicamente han sido excarceladas, que por lo tanto pueden regresar a prisión si no tienen una buena conducta. Dijo que si las personas que obtendrán el beneficio progresivamente no cumplen con esas obligaciones, el tribunal se les va a condenar de una manera justa. Bueno, esto es lo que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Vámonos a una pausa y comentamos esto después de la misma. Contabilidad de negocios, registro de corporaciones y también ayuda en el proceso